Hijo amado, escucha atentamente lo que estoy a punto de revelarte ahora, pues pocos comprenden este misterio, y el enemigo teme que lo descubras. Hay un secreto escondido en la misma palabra de Dios que se revela no solo al leerla en silencio, sino al declararla en voz alta. Cuando abres la boca y proclamas las Escrituras, algo invisible sucede. La atmósfera cambia, tu fe se fortalece y la oscuridad retrocede. Quizás te has preguntado, ¿hablar la Biblia realmente tiene algún efecto? ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando proclamo una promesa de Dios en voz alta? La respuesta es más profunda de lo que imaginas, porque cada vez que tu voz proclama la verdad eterna, es como si un decreto celestial se estableciera sobre tu vida. No es solo lectura, es batalla, es guerra espiritual, es autoridad liberada en lo invisible. Así que, hijo mío, quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque hoy te mostraré lo que sucede cuando comienzas a hablar la palabra en voz alta y cómo puede cambiar tu vida para siempre. Si quieres profundizar en esta revelación y fortalecer tu vida espiritual, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con quien necesite escuchar esta poderosa palabra. Amado hijo, quiero que prestes atención a algo que puede transformar para siempre tu relación con la palabra de Dios. Hay un profundo misterio que muchos nunca han experimentado porque se han acostumbrado a leer la Biblia solo en silencio, como si fuera un simple libro de reflexión. Pero la palabra no fue dada solo para ser leída, fue dada para ser proclamada. Hay una gran diferencia entre guardarla en silencio y expresarla en voz alta. Cuando la declaras, sucede algo que tus ojos no siempre pueden ver, pero tu espíritu percibe. Es como si el aliento mismo de Dios se liberara por tu boca, y este aliento impregna el ambiente, toca realidades invisibles y abre puertas que jamás se abrirían solo con el pensamiento. El enemigo lo sabe. Teme a una iglesia que proclama la palabra, porque cuando ésta se eleva con fuerza, se convierte en un trueno espiritual que resuena en los cielos y sacude los cimientos del infierno. Quizás pienses que tu voz es débil, que no tiene autoridad, pero cuando proclamas lo que Dios ya ha escrito, la voz del Espíritu se apodera de tu voz. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Con solo leerla, ya es poderosa. Pero cuando la proclamas, estás usando activamente esa espada, rompiendo la resistencia invisible que se alza contra ti. Piensa conmigo. El mundo fue creado por la voz de Dios. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Toda la creación nació de una proclamación. Ahora comprende. Si fuimos hechos a su imagen y semejanza, cuando declaras la palabra que procede del corazón de Dios, participas de ese mismo poder creador. Tu boca se convierte en un canal de vida, y lo invisible comienza a alinearse con el decreto eterno. Cuando proclamas una promesa, no eres solo tú repitiendo frases, es Dios mismo reafirmando su voluntad a través de tu vida. Por eso tantos cristianos viven paralizados, porque conocen la palabra, pero la mantienen atrapada en sus corazones. El corazón es el depósito, pero la boca es la llave. Al abrir la boca, el depósito se convierte en un río. Y este río no solo riega tu alma, sino que se extiende, alcanzando situaciones, personas, entornos e incluso atmósferas espirituales. Por eso el enemigo intenta silenciarte, robarte la voz, infundir duda, miedo e incluso vergüenza al proclamar las Escrituras en voz alta. Él sabe que mientras solo pienses, puede resistir, pero cuando hablas, se ve obligado a retirarse. Ahora imagina a una persona angustiada, dominada por el miedo. Si solo piensa que Dios es su protección, su mente aún podría verse sumida en la duda. Pero se proclama con voz firme, el Señor es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en los momentos difíciles. El entorno espiritual que la rodea se ve inmediatamente marcado por esta verdad. El miedo comienza a desvanecerse, la ansiedad comienza a disiparse, porque la palabra misma se erige como un muro invisible de protección. Esto no es solo teoría, es una realidad espiritual. Por eso les digo, no se guarden para sí lo que pueda brotar. La palabra en silencio los edifica, pero la palabra proclamada libera territorios. Rompe cadenas, disipa tinieblas, establece decretos y abre caminos. Cada vez que alzan la voz, se alinean con el cielo y liberan el poder de Dios en la tierra. Este es el misterio de la proclamación. Este es el secreto que muchos desconocen y que el Señor quiere que practiquen a diario. Hijo mío,
Nunca más subestimes el poder de tu voz cuando se une a la palabra de Dios. Porque cuando proclamas, no eres solo tú quien habla. Es el cielo mismo manifestándose a través de tus labios. Es la voz de Dios resonando en ti y a través de ti. Es el aliento divino que impregna la tierra y mueve lo que parecía inmóvil. Y es entonces cuando tu vida comienza a estar marcada por milagros que no se explican con la lógica, sino que solo se entienden con la fe. Amado hijo, quiero que entiendas una verdad que puede cambiar para siempre tu forma de afrontar las batallas de la vida. Hay un poder oculto en la palabra de Dios que se manifiesta no solo al leerla, sino al proclamarla en voz alta con fe. Porque al pronunciar las Escrituras, no solo repites frases, estás desplegando autoridad espiritual. Esta autoridad no proviene de ti, ni de tu fuerza ni de tu capacidad. Esta autoridad proviene de Dios mismo, quien inspiró cada palabra. Es como si tuvieras en tus manos una espada invisible que corta cadenas, rompe barreras y derrota a enemigos que tus ojos no pueden ver. Detente un momento y piensa. El enemigo no teme tu opinión, no teme tu esfuerzo humano, no teme lo que sientes. Pero cuando la palabra de Dios sale de tu boca, no le queda más remedio que retirarse. Porque la palabra no es tuya, es de Dios. Es como si en el tribunal espiritual estuvieras emitiendo una sentencia ya decretada por el cielo, y ninguna fuerza contraria puede anularla. Cuando proclamas la promesa, estás firmando en el mundo físico lo que Dios ya ha establecido en el mundo espiritual. Y eso lo cambia todo. El apóstol Pablo llamó a la palabra de Dios la espada del Espíritu. No es de extrañar, porque no solo es defensiva, sino también ofensiva. No solo protege, sino que también avanza contra todo lo que intenta rebelarse contra la verdad. Cuando dices en voz alta, ninguna arma forjada contra mí prosperará, no solo te animas a ti mismo, sino que cortas las ataduras del miedo, rompes acusaciones y anulas los planes del enemigo contra ti. Es como si se leyera una sentencia ante el mundo espiritual, y ante ella, todo mal se doblega. Ahora entiendan, declarar la palabra no es un ritual vacío. No se trata de repetir versículos automáticamente, como quien simplemente lee un texto de memoria. El poder no está en la repetición mecánica, sino en la fe que mueve tu voz. Cuando proclamas con fe, estás liberando una llave que abre puertas. La palabra está viva, y cuando se proclama, actúa como fuego y como un martillo que destroza la roca. Piensa en cuántas veces te has enfrentado a situaciones que parecían insuperables, como muros indestructibles. Recuerda que la palabra proclamada es como el sonido de las trompetas en Jericó. Ante el clamor del pueblo, los muros se derrumbaron. Así es hoy. El enemigo sabe que tu boca es un arma. Sabe que si te alzas y proclamas la verdad de Dios, toda mentira pierde su poder. Por eso intenta silenciarte, convenciéndote de que es mejor orar en silencio, de que es mejor guardar todo en el corazón, de que alzar la voz no sirve de nada. Pero escucha, cuando hablas, la palabra no solo entra en ti, sale de ti y te precede, abriendo caminos, estableciendo victorias, haciendo realidad lo que parecía imposible. La palabra proclamada es como la luz que penetra la oscuridad. Por eso muchos aún viven en cautiverio a pesar de conocer las Escrituras, porque no las tratan como espadas, sino como adornos. Las guardan en sus corazones, pero no las esgrimen en el campo de batalla. Pero tú no fuiste llamado a ser un espectador. Fuiste llamado a pelear la buena batalla de la fe. Y en esta batalla, tu arma más poderosa es la palabra proclamada en voz alta. Por eso Jesús, en el desierto, no solo pensó en las Escrituras, sino que las proclamó ante el enemigo. 3 veces fue tentado, 3 veces respondió con la palabra, y el diablo no resistió. No pudo resistir el poder de la palabra proclamada con fe. Hijo, comprende de una vez por todas, cuando abres la boca para declarar la palabra, no solo te animas a ti mismo, sino que declaras victoria. Estás liberando la verdad que ya ha sido establecida en el cielo. Estás dando voz al mismo Dios que mora en ti. Esta es tu autoridad. No temas, no te calles, no aceptes las mentiras que intentan robarte la voz. Ponte de pie y declara, porque cuando la palabra sale de tus labios, el infierno calla, el miedo se doblega, la duda se disipa y el reino de Dios se manifiesta con poder. Hijo amado, quiero que te des cuenta de la profundidad del misterio que se despliega a tu alrededor cuando decides proclamar la palabra de Dios en voz alta.
Muchos piensan que esto es simplemente una práctica devocional, un hábito piadoso o una forma de motivación. Pero yo te digo, en el mundo invisible, cada palabra proclamada es como una flecha disparada, como un decreto grabado en el cielo que resuena en la tierra. Hay un impacto real y poderoso que no se limita a tu interior, sino que alcanza todo lo que te rodea. Cuando abres la boca para declarar las Escrituras, la atmósfera espiritual se transforma, los entornos se transforman, e incluso aquello que parecía inmóvil comienza a responder al sonido de la palabra viva. La fe viene por el oír, y no solo por escuchar a los demás, sino por escuchar tu propia voz confesando la verdad de Dios. Al declarar las Escrituras, tu corazón se fortalece porque tu mente escucha y se somete a lo que se proclama. Es como si cada vez que repites una promesa, estuvieras grabando una nueva huella en tu alma, reemplazando la duda con la certeza, el miedo con la confianza, la debilidad con la fortaleza. Y no solo eres edificado, sino que todo el entorno comienza a reflejar este cambio. Donde antes había un silencio opresivo, surge el sonido de la esperanza. Donde antes había una sombra de desánimo, nace la luz de la convicción. Piensa en tu hogar. ¿Cuántas veces se ha llenado de discusiones, palabras duras y gritos de desesperación? Estas palabras han liberado un peso del ambiente. Ahora imagina cuando decides proclamar en voz alta: en cuanto a mi casa, serviremos al Señor. De inmediato, algo empieza a cambiar. Quizás no lo veas con tus ojos, pero en el mundo espiritual, las cadenas empiezan a romperse, las presiones invisibles empiezan a disiparse y la presencia de Dios empieza a manifestarse con autoridad. Porque la palabra no es un sonido cualquiera, es espíritu y vida. Lo mismo ocurre cuando enfrentas la ansiedad. Si simplemente crees que Dios te cuida, tu mente podría seguir luchando con oleadas de preocupación. Pero si proclamas, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti, tu alma comienza a alinearse con esta verdad. Es como si le recordaras a tu corazón que hay un cuidado mayor, una mano más fuerte que sostiene tu vida. Y al proclamar, el entorno que te rodea también se ve invadido por esta certeza. Lo que antes era pesadez se convierte en ligereza. Lo que era confusión se convierte en paz. También está el efecto en el propio mundo espiritual. La oscuridad no puede soportar la palabra proclamada. Los espíritus de miedo, opresión y confusión no pueden resistir el sonido de la verdad que se declara con fe. Cada vez que proclamas, es como si se encendieran luces en la oscuridad. Por eso el enemigo intenta quitarte este hábito. Intenta mantenerte callado, porque sabe que aunque no hables, él aún puede actuar. Pero en el momento en que abres la boca, la palabra se convierte en espada y muro, expulsando la oscuridad y trayendo la presencia de Dios. Hijo mío, comprende. La proclamación de la palabra no es solo para tu interior, sino también para el mundo exterior, para los entornos, para las personas, para las circunstancias que te rodean. Tu voz puede cambiar la atmósfera de tu hogar, puede traer paz a un entorno devastado por la guerra, puede abrir caminos donde había bloqueos espirituales. Cuando alzas la voz para declarar, te conviertes en colaborador de Dios en la manifestación del reino en la tierra. Lo que antes parecía imposible comienza a moverse, porque la palabra nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito para el que fue enviada. Por lo tanto, no subestimes lo que sucede cuando proclamas la Escritura. No lo consideres solo un ejercicio personal. Cada palabra que sale de tu boca tiene peso eterno, lleva el aliento del Espíritu, lleva el poder de Dios mismo. El impacto es real, aunque invisible a los ojos. No solo edificas tu alma, sino también el espacio donde vives, proteges a tus seres queridos y abres brechas para que la luz de Cristo brille en lugares donde antes había oscuridad. Nunca lo olvides. Cuando proclamas la palabra, no solo le hablas al viento, le hablas al mundo espiritual, a tu propia alma, a tu hogar, a tus circunstancias. Y cada una de estas dimensiones se ve afectada por el sonido que sale de tu boca. La proclamación no es solo un acto de fe, es un acto de guerra, es un acto de liberación, es un acto de transformación. El impacto invisible es mayor de lo que imaginas, porque el cielo se mueve cuando la palabra se eleva en voz. Amado hijo, ahora llegamos al punto más importante de esta revelación: cómo transformar todo esto en práctica diaria, cómo hacer de la proclamación de la palabra de Dios un estilo de vida, y no solo un momento aislado.
porque la palabra no fue dada solo para ser estudiada en ciertos días, sino para ser vivida y proclamada en todo momento. Muchos incluso comprenden el poder de las Escrituras, pero se desvían porque no las aplican con constancia. Quiero que comprendas que proclamar la palabra no debe ser un acto ocasional, sino un hábito que moldee tu vida, tus luchas e incluso tu destino. Comienza por la mañana, al abrir los ojos, incluso antes de dejarte consumir por las preocupaciones del día. Alza la voz y declara: este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Al hacerlo, ya estás poniendo tu mente y tu corazón bajo la guía de Dios. Pase lo que pase el día, comienzas por afirmar que el gozo del Señor será tu fortaleza. Esta declaración no es solo un recordatorio, sino la llave que abre tu camino hacia la presencia de Dios y cierra las puertas de la ansiedad y el pesimismo. Durante las dificultades, no te quedes callado. Si surgen pensamientos de miedo, proclama: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si el peso de la soledad intenta acercarse, di en voz alta: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando te posicionas así, tu boca se convierte en un instrumento de resistencia. No solo sientes, sino que respondes. No solo aguantas, sino que te levantas. Y en este levantamiento, la palabra se convierte en un escudo que te rodea. Por la noche, antes de dormir, practica de nuevo. Declara sobre tu sueño y tu hogar: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Así, sellas tu mente, proteges tu alma y creas una atmósfera de paz en tu hogar. Mientras duermes, la palabra proclamada permanece como un muro espiritual que protege tu descanso. Hijo mío, también es importante que aprendas a proclamar no solo a ti mismo, sino también a los demás e incluso a tus circunstancias. Si alguien cercano a ti está en apuros, proclama: el Señor es nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Si tu hogar está en crisis, proclama: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Si tus finanzas están en apuros, declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No se trata de fórmulas mágicas, sino de alinear tu voz con el decreto de Dios. Cada vez que haces esto, estás trayendo lo invisible a lo visible, estableciendo en el presente lo que ya estaba escrito en la eternidad. El secreto es la constancia. No esperes a sentirte con ganas, no esperes a ser fuerte. A menudo, es cuando te sientes más débil que tu proclamación tiene más poder, porque no proviene de tus emociones, sino de tu fe. Y la fe no depende de cómo te sientas, depende de en quién creas. Cuanto más declares, más se moldeará tu vida por lo que salga de tu boca. Y tu boca, alineada con la palabra de Dios, se convierte en una fuente de vida, esperanza y victoria. Hijo mío, haz de tu boca un altar diario. No permitas que se use solo para quejas, murmuraciones o palabras vacías. Pon la llama de la palabra sobre ella y verás cómo tu vida se verá rodeada de cambios. No necesitas esperar grandes encuentros ni situaciones especiales. Hazlo de camino al trabajo, en el silencio de tu habitación, en momentos de dolor, en momentos de alegría. Siempre declara la Escritura, porque cada declaración es como una semilla sembrada, y tarde o temprano, esa semilla dará fruto. Este es el secreto que quiero que guardes. La palabra proclamada abre puertas que nadie puede cerrar. Libera protección, trae dirección, renueva la mente, fortalece el corazón y transforma entornos. Por eso el Señor te llama a convertirla en una práctica constante. No te la guardes, exhíbela, y verás milagros donde antes solo parecía haber silencio. Ahora te digo, empieza hoy. Elige un versículo, alza la voz y proclámalo. Hazlo tu arma, tu rutina, tu fuerza, y verás cómo el cielo responderá. Si esta palabra te llegó, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite aprender a desatar el poder de la proclamación. Porque la palabra que sale de tu boca puede cambiar no solo tu vida, sino también la de tus seres queridos. Amado hijo, ahora que hemos recorrido juntos este camino de revelación, quiero que guardes en tu corazón la esencia de lo que el Espíritu te dice. Al principio, te mostré el misterio de la palabra proclamada, como no fue dada simplemente para ser leída en silencio,
sino para ser liberada como un aliento de vida que atraviesa los cielos y toca la tierra. Luego, te mostré la autoridad espiritual que se libera cuando abres la boca y declaras con fe. Porque el enemigo no teme a las emociones, pero no puede resistir el poder de la palabra hablada. Después, revelamos el impacto invisible. Como tu propia voz, al llevar la escritura, transforma entornos, fortalece el corazón, rompe la opresión y enciende la luz donde antes había oscuridad. Y finalmente, aprendiste la práctica. Proclamar por la mañana, durante las dificultades, antes de dormir, sobre tu hogar, tu familia y tus circunstancias, hasta que tu boca se convierta en un altar diario y tu vida en un testimonio vivo del poder de la proclamación. Ahora, hijo mío, entiende, esto no es solo un consejo espiritual, es un llamado. Has sido llamado a vivir no en silencio, sino con una voz profética, revelando la verdad que ya ha sido decretada por el cielo. No dejes que la duda, el miedo ni la rutina te silencien. Levántate cada día y haz de la palabra tu arma, tu escudo, tu fuerza. Porque cuando hablas, el cielo se abre, el infierno se retira y tu vida se alinea con el propósito eterno de Dios. Si este mensaje te resuena, no te lo pierdas. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite descubrir el poder de la proclamación. Conviértete en una voz viva de la palabra, porque con cada palabra, no solo cambias tu destino, sino que también te conviertes en un instrumento de transformación para muchos. Lo que sale de tu boca, cuando está lleno de la palabra, tiene el poder de liberar, sanar y traer vida donde solo había muerte. Y eso es lo que el Señor te da hoy.